Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una entrevista más en Money en Conexión. Este día tengo como invitada especial a una gran mujer que ahorita que empiecen a escuchar su historia se van a dar cuenta de por qué digo que es una gran mujer. Es una mujer que a lo mejor ella no se ha dado cuenta, pero ha sido muy, muy luchadora y le pongo el muy porque literalmente desde muy pequeña le tocó pues una vida de bastante lucha, pero lejos de ser una lucha externa, ha sido una lucha interna. Ella ha renacido demasiadas veces y creo que esta historia les va a caer como anillo al dedo a muchas mujeres y sobre todo a muchas madres solteras. Ella es Isabel Chávez. Bienvenida, Isa. Hola Moni, buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por darte el tiempo para compartir tu historia y darle una gran lección a muchas mujeres que estoy segurísima que les va a ser de gran apoyo. Sí, gracias Moni por la invitación. Bueno, vamos a empezar a conocerte un poquito más para que la gente vaya conociendo tu historia. Cuéntanos más o menos sobre tu infancia, cómo fue tu infancia, cuántos hermanos son. Bueno, pues yo soy la quinta hija de cuatro hermanos que fuimos y pues ahorita solamente quedamos tres hermanos vivos, pero en el árbol genealógico pues soy la quinta, el quinto embarazo de mi mamá. Soy la más chica. Ahorita tengo 34 años y no sé, ¿qué más te digo ahorita de como de mí o de mi infancia? De tu infancia, más o menos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Fue una infancia, no sé, como muy sana, la disfrutaste? ¿O cómo te tocó vivir esta etapa de tu vida? Fíjate que por ser la más pequeña de todos, fui como muy sobreprotegida. El hecho de mis hermanos, de mis papás, como tú no porque estás chiquita, tú no porque, o sea, como hubo mucha limitación, el tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, a lo mejor por esa parte de cuidarme, de protegerme, que ya al ser adulta, pues sí se me complicó mucho, porque al grado de no saber yo ni siquiera tomar combis, no saber moverme, porque pues yo no lo hacía, porque pues yo no podía o porque yo estaba chica y siempre tenían que acompañarme, a diferencia de mis hermanos, que fueron siempre muy, muy libres. En mi infancia, pues te podría decir que, pues en su momento mi papá fue un papá ausente. Mi mamá estuvo a cargo de los hermanos de mi papá que siempre llegaban a casa, mis abuelitos, y pues por ese lado también tuve una mamá ausente hasta cierto punto, porque siempre estaba haciendo qué hacer, siempre estaba ocupada haciendo comida, y la que se acercaba un poquito más a preguntarme el cómo te sientes o qué sientes, pues fue mi hermana la mayor que tomó como ese papel con nosotros los hermanos, el de corregirnos, incluso el de ponernos a hacer el qué hacer en casa. Ella tomó como ese papel que les correspondía a mis papás y pues ella era la que nos llevaba de alguna manera, nos ponía a leer, a hacer tareas, ciertas cositas que a veces también lo hacía mi mamá, pero ella como que tomó más ese papel de, Claro. Te tocaron entonces padres ausentes. ¿Y cuántos hermanos son? Son más, son tres mujeres y dos hombres. somos tres mujeres y dos hombres, y mi mamá pues tuvo un aborto, su segundo bebé, fue un aborto que ella tuvo, eh, sí, o sea, sí, una historia también ahí un poco complicada que una señora le dijo como el de, ay, no te baja, entonces te doy una pastillita, y esa señora ya no regresó, mi mamá se andaba muriendo sin saber que ella estaba embarazada, o sea, sin saberlo porque tenía muy chiquita a mi hermana la mayor. Entonces, por eso te digo, soy el quinto embarazo de mi mamá, de cuatro hermanos que Ya estamos. entiendo. Pasas tu infancia, pues básicamente como tu hermana mayor, como mamá, ¿y a qué edad o por qué, bueno, sí, a qué edad decides tú casarte o juntarte?
Pues con mi primer novio, fue mi primer novio, literal. Mi papá pues obviamente se negaban, decían que no, que estaba muy chica, pues yo me iba a escondidas, obviamente. Y creo que me encapriché más cuando me dijeron que no, fue pues ahora sí. Y pues finalmente, digo, terminaron aceptándolo. Yo estaba estudiando y yo le decía a él que pues yo sí quería terminar, yo sí tenía como esos proyectos o esa, yo sí, o sea, sí, para mí yo sí me veía finalizando una carrera. Y él me decía como el de no, cuando estés conmigo vas a seguir estudiando y todo va a ser más bonito porque pues ya vamos a estar juntos. Entonces me pintó la casita del rey y la reina, ¿no? Entonces pues yo cuando empecé a andar con él tenía 13 años. Cuando yo me fui con él, yo tenía 15 años, aún no cumplía los 16 años. Yo los cumplí hasta septiembre y yo me fui con él un 6 de junio. Fue que terminó convenciéndome porque yo era un no, vamos a esperarnos, y es que no me quieres, es que tú no me amas, y yo sí te amo, pero pues no, pues vente conmigo si realmente me amaras. Y empezó de verdad, fue como un tiempo que empezó muy insistente, muy insistente, muy insistente a que me fuera con él y terminó convenciéndome que con los años me enteré que su insistencia es porque él tenía a otra chava embarazada y no quería que lo juntaran con él. Entonces, pues fue por la razón que él me insistía tanto, porque él, según él me amaba a mí, quería estar conmigo, y pues antes de que se supiera esto, pues quería que yo estuviera con él. Fíjate qué interesante porque desde ya él sabía cómo manipularte, o sea, era como, pues le voy a llegar por el no me quiere, por el esto, por el otro, y pues ve, o sea, básicamente, no, no, no. Otra pregunta, ¿qué edad tenía él cuando tú te fuiste? ¿Eran de la misma edad? No, él es 2 años más grande que yo, es 2 años más grande. Entonces tú tenías 15 y él tenía 17. Él tenía 17 ya por cumplir los 18. Ujú. Cuando tú decides irte con él, ¿cuál fue la reacción de tus papás? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Tú tomaste la decisión de irte con él por berrinche o, bueno, no por llamarlo de alguna manera? Eh, Pues no fue por berrinche, yo creo que en ese momento yo no me sentía chica, no me sentía grande, pero tampoco me sentía chica, y fue como el de, bueno, o sea, en ese momento, o ahora lo interpreto como con él voy a tener ese amor, con él voy a tener esa atención, porque él era lo que me decía, ya vamos a estar juntos, y pues yo lo veía desde esa forma, ¿no? Desde, ay, ya voy a tener a alguien que me ame, que esté conmigo, que me apapache, todas estas cosas. Entonces creo que fue por ese lado, no por berrinche, sino por estar con alguien, por no sentirme a lo mejor no sentirme sola, sino estar con la persona que en ese momento amé muchísimo, con todo mi corazón. Entonces estaba muy enamorada, y pues estar con él, pues en ese momento para mí era lo mejor. Claro, claro. Básicamente tú sí te juntaste pues en ese entonces porque realmente lo querías, no era como por revelártele a tu papá, ¿no? De que, ah, tú me dices que no, pues yo me voy. No, fue por amor. Ok. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes de relación? 2 años de novios, 2 años de casados, duramos, mm, creo que fueron 15 años de casados. O sea, básicamente desde que tú tenías 15 años hasta que cumpliste 30 años. Así es. ¿Cómo viviste todos estos 15 años con él? ¿Cuántos hijos? Bueno, yo te conozco tres, pero ¿tuviste abortos o algo así? No, 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 no. Fíjate que de hecho, cuando yo me voy con él me insiste en querer ser papá, y yo era como, no, quedamos en una cosa, vamos yo voy a estudiar, voy a seguir estudiando. Yo intento como cuidarme, pero pues se complicaron mucho las cosas porque obviamente éramos unos niños y él me lleva a vivir con sus papás porque pues no tenía él otro lugar. Entonces, en ese momento pues a su mamá no le parecía que yo estuviera estudiando, y era como de pues estamos en su casa y pues tenemos que hacer lo que ella dice.
Yo, la verdad, en ese momento era muy sumisa porque lo aprendí de mi mamá. Mi mamá siempre ha sido una mujer muy sumisa. Entonces, pues yo también era de siempre, como que aceptando. Si otras personas se molestaban, pues bueno, entonces para que no se molesten hay que cambiar estas actitudes, hay que hacer esto. Yo me salí de la escuela por esa razón y y yo me embaracé hasta los 17 años. No, hasta los 17 años fue que tuve a mi primer hija. A los 19 tengo a mi segunda hija y a los 25 tuve a mi tercera hija. No tuve abortos ni nada. Ok, ok. Entonces, ¿qué estabas estudiando en ese entonces? Tenías 15 años, ¿ya estabas en la prepa, saliendo de la secundaria? Sí, estaba en la prepa. Justamente estaba en la prepa. Él llegó a ir por mí ahí a la prepa. Yo estaba estudiando la prepa. Ok, entonces tú terminas, bueno, te sacan de la preparatoria, te vas a vivir con ellos a su casa. ¿Cómo era el vivir con tu suegra? Bueno, entiendo este contexto de que ellos eran una familia muy, muy tradicional con ideas, pues, de rancho, ¿no? Sí. ¿Cómo fue para ti vivir eso? Porque, bueno, tu papá también creo que era de un rancho, pero, o sea, ¿cómo fue para ti este choque fue para ti peor ir allá o tú sentías que en tu familia ya estaban avanzando un poquito a ser un poquito como más accesibles, como ya no ser pues tan cuadrados como antes? Pues mira, mi papá sí, siempre ha sido muy cerrado, cree que es, o sea, no desde no juzgándolo, pero es como si él siente tener la razón siempre, aunque tratemos como de exponerle, él cree tener la razón siempre. Entonces, cuando yo me voy acá, pues me pasa, pero del lado de la mamá de él, es una señora que pues cree tener la razón siempre, entonces es muy difícil hacerle ver como otras cosas o otros. Yo cuando llego ahí, no hubo un buen trato, la verdad, al principio, porque era como el de ella tiene dinero y pues te van a mangonear y no sé por qué razón la señora sentía esa cosa que decía ella tiene dinero y te van a mangonear y bueno, sus papás tienen dinero, te van a mangonear y así cuando no, pues nada que ver, la verdad. Sí, fue un cambio muy fuerte porque eh, de repente cuando en la casa de mi mamá, pues ella nos seguía lavando. Llego y pues me toca a mí lavarle y hacerlo a mano porque pues no, la señora tenía lavadora, pero ella usaba la lavadora y su hermana, como trabajaba con ella, la usaban, entonces a mí no me daban como esa oportunidad. Entonces yo decía, bueno, pues lavo a mano para que se me alcance a secar la ropa. Entonces me tocaba lavar a mano sus pantalones. Se me ponían rojas las manos de que no estaba acostumbrada yo a eso. La señora era como el de, ay, se vino porque está embarazada. Y yo, dile a tu mamá que no estoy embarazada. Y había muchos comentarios así como, pues no sé, la verdad, como el de hacerme sentir mal, no lo aceptaba. A lo mejor también, pues finalmente estábamos muy chicos, no lo aceptaba. Y sí fue un cambio, pero, pero hasta cierto punto como que sus papás y mis papás, o sea, estaban como igual, mi mamá igual que su papá y su mamá igual que mi papá. Entonces, en ese sentido, pues casi fue como lo mismo, se podría decir. Ok, ok. Bueno, pues sí, en este caso sí te tocó como sufrirle porque siento que de alguna manera a lo mejor la señora te veía con celos, ¿no? De que, y esta que viene a invadirme aquí en mi espacio. Sí. Este, pero sí, o sea, a final de cuentas, cuando son mujeres de rancho, pues si no haces las cosas, como ellas quieren, pues ahí hay un conflicto, ¿no? Porque eso están acostumbradas a que se hagan las cosas como ellas dicen. Bueno, después de que pues ya vives como este machismo al final de cuentas por parte de la mamá, ¿cuál fue el motivo cuando tú dijiste, sabes que ya estuvo, yo necesito rehacer mi vida o cómo fue que tú decidiste salir de esa relación y definitivamente como ponerle un fin y separarte? Porque pues ya tenías a las tres niñas también. Sí, pues fíjate que no fue nada fácil, de verdad que no fue nada fácil los últimos años, de hecho cuando yo salí embarazada de mi niña, la más pequeñita,
ya habían muchos problemas. Fue un embarazo donde yo me la pasé llorando prácticamente todo el embarazo porque ya de su parte ya había como mucho cinismo, porque él es músico, entonces era como me voy a ensayar el viernes, me voy a tocar el sábado. Solamente estaba entre semana, que era como la rutina, ¿no? Del trabajo y esto. Yo le pedía a veces así como el de vamos a salir, con las niñas y pues él como no, pues voy a tocar, voy a ensayar y le daba como la preferencia a eso, pero ya después él, conforme iba pasando el tiempo, empezó pues con los vicios de las mujeres, con los vicios del alcohol, ya no llegaba a dormir, primero empezó no llegando a dormir y es como el de ¿qué pasó? No, pues me metieron a barandillas y fue como el de, ok, ¿y quién te sacó? No, pues un amigo, ¿no? Y otra vez, entonces para mí fue el de, a ver, entonces yo busco el teléfono de barandillas y cuando ya no llega a ver, a como, a ver, voy a hablar para ver qué me dice. Entonces, no, aquí no está, pero si en tantas horas no aparece, se puede reportar como desaparecido. Entonces llegaba él, ¿y qué pasó? No, pues es que me metieron a barandillas y yo así, pues yo marqué y así está la cosa y bueno, o sea, ya no pudo sostener más sus mentiras, ya eran sus mentiras, ya no las podía sostener, ya duraba días que no llegaba, yo ya lo sentía, ya, pues que obviamente él ya estaba con otras personas, había muchos problemas por esa situación. Pero aún así, yo era como el no, lo tengo que intentar y pues por mis hijas y darle a mis hijas. Y realmente una de mis hijas, la Fernandita, fue la que en una ocasión yo le dije, voy a regresar por tu papá, por ustedes, porque nos dejábamos unos lapsos y regresábamos. Y me dice Fernandita, no digas que lo haces por nosotras. Y yo, pues es que sí, hija, para darles, dice, no, porque yo prefiero que ustedes estén separados y que estén bien a que estén juntos. Si tú regresas con mi papá, yo me salgo de la casa. Y creo que para mí fue eso, fue esa como mamá que digo, con mi hija me está diciendo que, y sí, o sea, fue voltearme a ver y dije, sí es cierto, no lo estoy haciendo por ellas, o sea, lo estoy haciendo por mí. Y también cuando mi papá, porque yo tenía de mi papá como de hacer cosas para que él me voltee a ver, para que vea que soy suficiente. Y como que yo dependía mucho de lo que mi papá decía o autorizaba. Entonces, cuando él se entera que mi ex marido me estaba poniendo el cuerno, que una de las personas era mi prima, él me dice, no, ya. Mi papá fue cuando dijo, ya, se metió con la familia, ya déjalo. Entonces, cuando mi papá también me dijo el ya déjalo, como que yo dije, ya, o sea, como que eso para mí fue el de, ok, ahora sí lo puedo dejar porque ya, esa era otra de las partes porque yo decía, es que, ¿qué me va a decir mi papá? Es que, ¿cómo lo va a tomar mi papá? Es que, pues yo ya tengo mis hijas. Fue muy, 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 muy difícil, pero yo creo que esas dos cosas fueron las que determinaron el que yo dijera, ya quiero estar bien, ya. Claro, porque al final de cuentas te sentías, si no te daba el permiso tu papá, te sentías como juzgada o señalada, ¿no? Hasta cierto punto de decir, fracasé Sí, porque él está acostumbrado a la familia tradicional, que se casan y a juntos hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces, de un momento a otro decirle, me quiero separar porque ya no está funcionando, yo creo, no sé si te llegó a pasar a lo mejor que te decían, tienes que sí. aguantar, tienes que aguantar, o sea, Es no. tu cruz, Ajá, es tu cruz. Y yo, pues sí, así me tocó, ¿no? También creyéndomela. ajá, claro, y hasta dónde vamos, hasta dónde llevamos como que esta tradición o cultura, no sé, de que como nos haya tocado, así tenemos que Mm. aguantar. Y dices, pero ¿hasta qué punto? Fíjate hasta qué punto tu papá logró ver que ya te estaba haciendo demasiado daño, acabas de mencionar, me engañó con una prima, entonces, si no te hubiera engañado con una prima, yo creo que él jamás hubiera autorizado como este punto, a menos de que él te llegó a golpear. No, no hubo golpes físicos. Sí, sí llegaba a haber ya así como ciertas riñas ya que teníamos entre los dos, un golpe físico, o sea, como tal no, pero sí a veces el agarrarnos fuerte de las manos, Antonia, eso ya.
Sí, ya, o sea, sí, ya empezaba a haber ese tipo de agresión, había mucha agresión verbal, ya, sí, ya, o sea, ya estaba muy deteriorado, había mucho dolor, ya estaba pues muy mal todo, muy mal. Entonces se pudiera decir que él te maltrataba, pero más como psicológicamente. Sí, fíjate que de hecho era como esta parte de que me hacía sentir culpable. Por ejemplo, él era de que no llegaba y yo le marcaba y me decía, ya iba para la casa, pero como me marcaste, me regresé. Entonces yo era de, ¿para qué le marcaba? No le hubiera marcado, ya estaría aquí. Y ya después no le marcaba y no llegaba. Entonces pasaban ciertas cosas y era como de, si tú no lo hubieras armado de pedo, ahorita hubiéramos ido a tal lado. Porque si yo le decía, yo, ay, pero ¿para qué la armé de pedo? ¿Para qué lo hice? Y sí, o sea, de verdad fue en donde yo me sentía, responsable y, y había mucho de él, por ejemplo, el que yo le decía que quería seguir estudiando, que me quería preparar. Y él, no, así está bien, no te preocupes, así está bien, ya con lo que yo te doy y con lo que tú ganas en tu trabajo está bien. Y siempre como minimizando esa parte, a mí me ha gustado mucho el ejercicio, yo hacía ejercicio aquí en la casa desde que él estaba y yo le decía que me quería meter al gimnasio. No, ¿cómo crees que te vas a meter esa chingadera? Y no, al rato te vas a poner como hombre. Y o sea, siempre era como esa parte, yo, ay, sí. Entonces siempre me hacía, sabía de qué forma llegarme para hacer lo que él quería que hiciera. Sí, claro, ya te tenía bien trabajada, ¿no? O sea, al final Sí. de cuentas, él encontraba la manera de manipularte, pero de una manera maestra, lo que estoy viendo. Otra cosa, Sí. este, ¿cómo le hacías tú cuando se separaban y regresaban para solventar los gastos? Dices que trabajabas, pero ¿en qué trabajabas? Pues yo siempre he trabajado con mi papá. Él es el que me ha dado trabajo, que es la forma en que también mi ex marido lo aceptaba, porque yo trabajaba para mi papá. Cuando él se iba, por ese tiempo, todavía él, les daba a veces así a las niñas, pero él ponía la cantidad, él decía cuánto, o a veces decía, les voy a comprar como mandado, decía él, y él compraba lo que él creía. En una ocasión me llegó a pasar que compró un cartón de huevo, una sandía y un racimo de plátanos. Y yo fui como de, ¿y qué voy a hacer con esto? O sea, les voy a dar de comer 15 días, porque es lo que a veces tardaba en darles con esto a las niñas. Pero bueno, pues yo con mi trabajo es que les he estado dando a las niñas y también apoyo, que he recibido mucho apoyo de mis papás también por ese lado, tanto económico como moral y de todas las formas, pues de mis papás. Pues aquí la ventaja era que tenías como el apoyo total de tus papás, porque si no siento que de alguna manera hubiera generado más estrés. Ok, ustedes deciden, bueno, tú decides dejarlo literalmente porque encuentras aquí un engaño con tu prima. Este punto es súper importante. ¿Cómo fue para ti o cómo te enteraste de esta situación que ya estaba pasando? ¿Tenía mucho tiempo? ¿Fue así como que de una vez? ¿O cómo te enteraste y cómo fue para ti todo este rollo? Fíjate que ya había señales, pero yo no las quería ver, yo no las quería aceptar. Había señales porque se llegaban a perder juntos y yo sabía que estaban juntos, pero yo decía, bueno, a ella le gusta el ambiente de, pues, de andar en la borrachera y eso, y él es músico, entonces se va a las tocadas, ¿no? Pero ya había cosas así como que ya no iban, este, otras cosas muy simples que yo le contaba solamente a ella porque ella era mi mejor amiga, aparte de ser mi primera, mi mejor amiga, mi confidente. Entonces yo empecé a notar que ciertas cositas que yo le contaba y que no era nada malo, porque digo, al ser algo malo, pues se lo hubiera dicho de inmediato a él, pero ciertas cositas y que luego Fernando me las decía a mí como el de, ah, pasó esto, y yo así como de, esto solamente lo sabía ella, así, empezaron a ver muchas cosas a lo que yo me negaba, o sea, yo era como de, y porque sí me llegó a pasar por la mente, y si ellos andan, y yo decía, no, ella le va a decir que no, en caso de que él se le insinúe o viceversa, o sea, no, y no, yo me negaba
hasta que una de mis hijas encuentra un mensaje. Justamente nosotros estábamos en ese momento separados. Encuentra el mensaje y me dice, mamá, encontré un mensaje. Le dije, mira, hija, ahorita yo no quiero saber de tu papá, él puede hablar con quien quiera. Y dice, es que era de mi tía. Y ahí fue donde empezó todo. Fue cuando, fue como mi alma o mi corazón diciéndome, ya, ya no te hagas más pendeja. Así, o sea, literal, así lo sentí en mí, como el de ya, ya. Y ahí empezó todo. En una ocasión, una chava se dio cuenta de cómo estábamos discutiendo con él, con Fernando, y cómo me trataba de manipular y de echarme la culpa. Y ella me dice, ¿sabes qué? Pues yo tengo mensajes. Para esto yo la enfrento a ella y le digo, me decía que no, y le digo, demuéstramelo, demuéstramelo, porque de verdad que quiero que no sea cierto. Soy la principal en querer que esto no sea cierto. Por favor, demuéstrame que no es cierto, dame pruebas. Yo le decía, enséñame los mensajes. Ella me dijo que no, que los había borrado. Yo le dije a él también, o sea, se trata de mi prima, no, si fuera otra persona, mira, también se negó. Un primo hizo el comentario, pero por apoyar, no para chingar, que él sabía cómo recuperar los mensajes, que él apoyaba para que me enseñara que efectivamente no tenía nada que ver con mi marido, pues se hizo la ofendida, todos tenemos cola que nos pisen y nunca aceptó por ese lado. Entonces fue como el demuéstrame, ese lapso que estaba como el demuéstrame que no, a mí me empiezan a llegar. Y pues ya me manda ella los mensajes y me dice, aquí están los mensajes de mi ex marido también, porque ella se dejó con el papá de su hijo por mi prima también, de que ella se estaba metiendo con los dos al mismo tiempo. Y en los mensajes pues decía, hoy me toca a mí, no, hoy me la voy a llevar yo. Hablaban de que se iban a, a los burdeles, que se debían dinero por esas cosas, porque ella se los encontró y ella sacó de todo. Dice, mira, esta fue la razón por la que yo me separé. Yo no te lo quise decir porque no quise afectar tu matrimonio. Dije, pues en el momento en que ella se dé cuenta, pero cuando ella se dio cuenta que estábamos teniendo muchos problemas y todo esto, decide enseñarme pues las pruebas de que efectivamente estaba con mi prima. Y me entero que en ese momento, cuando yo me enteré, ellos tenían 7 años saliendo, 7 años 7 años, estando juntos. o sea, casi la mitad de tu relación, duraste 15 años con él, 7 años poniéndote cuerno con la prima. Sí, Entonces a sí. ti te dice una conocida que se acababa de dejar con su marido, que No, ella ya tenía más de un año que se había dejado con su marido. No, ella no me lo quiso decir porque, pues no, dice, a veces te metes en una pareja y a veces sales más embarrada. Ella quiso esperarse a que yo me diera cuenta y en el momento en que yo me diera cuenta, ella me iba a sacar pues la evidencia de que, mira, aquí está todo y en efecto me lo enseñó y yo se lo llevo a ella dice, yo no estoy en esta conversación, esto no me inculpa, y pues ella siguió en eso de no es cierto, pero digo, ya había de ahí me empezó a llegar ya de ahí me empezó a llegar de muchos lados. híjole, qué fuerte. Después de que ya, pues te enteras y se viene todo este drama, ¿cómo cambió tu vida? Porque no te dejaban estudiar, no te dejaban ir al gimnasio, básicamente no te dejaban hacer nada más que trabajar. ¿Trabajabas medios tiempos, tiempos completos? ¿Cómo le hiciste después para organizar tu vida personal, tus hijas, tu casa y todavía tu trabajo? No, pues nada más trabajaba, de hecho no trabajaba todos los días, trabajaba 3 días de la semana, mediodía. Pues después empiezo a trabajar ya todos los días, mediodía. El hecho de estar con mi papá, pues me ha dado mucho apoyo porque, pues ha considerado el hecho de tener a las niñas, de que yo tengo a las niñas. Entonces, ya después, pues yo empiezo como a sanar, empiezo pues a querer estar bien, a estar tranquila, me meto al gimnasio, empiezo a hacer cosas que pausé, cosas que no había hecho. Recuerdo que yo le digo a mi papá que me quería meter al curso de guías de turistas. Mis hermanos ya se habían metido y mi papá se los había pagado para que ellos lo estudiaran. Y le digo, me quiero meter y me dice, no, tú no.
tú quédate a cuidar las niñas, tú tienes a tus hijas, tú con lo que haces está bien. Entonces, pues ya, me meto yo a terminar lo que es la prepa y justamente terminando, finalizando ya la prepa, ya entra el diplomado. Entonces le dije a él, pues me voy a meter. O sea, le dije a mi papá, me voy a meter. Yo te lo decía para que me ayudaras por si me llegaba a atorar, por si llegaba a necesitarlo. Voy a estar yendo los fines de semana y pues entre semana a trabajar. Ya después me metí, él no estaba como muy de acuerdo en que me metiera, pero cuando recibo mi credencial de guías y mi tío, Gabriel me la entrega y le dice, mira, tu hija ya, mi papá súper orgulloso, ay, mi hija se metió a estudiar la prepa, mi hija terminó, o sea, ya después como ese orgullo, cuando al principio era como, no, tú tienes a tus hijas y tú tienes a tus hijas y siempre era como ese limitante de tú tienes a tus hijas. La verdad es que los abuelitos de las niñas me han apoyado en cuestión de escuela, como está la escuela ahí a menos de una cuadra de su casa, entonces me ayudan con la más chiquita, que es con la que se me ha complicado un poquito más. Las otras ya están un poquito más grandecitas, hablo mucho con ellas y pues ellas mismas me apoyan en el hecho de a veces, hacerse un huevo, no sé cocinarse, yo les dejo las cosas porque pues yo tengo que trabajar finalmente. Y ellas sabían que yo estaba, estudiando y en ese tiempo pues yo se las estaba dejando al papá y el papá era así como, ya las estás dejando, ya las estás abandonando y así como de ni siquiera sabes la razón, ¿no? Por lo que lo estoy haciendo. O sea, todavía Este, hace su desmadrito y se atreve pues, a ganarte, ¿no? Ay, sí, no. y ya luego él sí ya después fue agarrando más el vicio, les daba una vez al mes, les daba que 1,000 pesos y al grado de que ahorita pues ya definitivamente no les da dinero, ya las niñas están este, al 100%, pues ya, bajo mi bajo, ¿cómo se dice? Tutela, ajá. Y